primera pregunta que casi siempre le hacemos al paciente siempre es: ¿me está escuchando bien? Le voy a hablar más bajito a ver cómo va la cosa. Y si tienen tinnitus, porque casi todos los pacientes cuando el medicamento comienza a hacerles alguna lesión en el oído van a referir tinnitus, con toda seguridad, y luego se van quedando sorditos muy rápido. Si no tuviéramos en cuenta ese, que es el más común de todos, siguen estos: la pigmentación de la piel y de las encías. Pero se requieren dosis altas, y obviamente los más comunes, pues náusea, vómito, dolor abdominal y anorexia, eso es súper común. En algunas personas muy sensibles, como este medicamento concentra en todos los tejidos, ya lo vieron antes, pues pueden producir cefalea y diplopía. Sin embargo, les insisto, el efecto secundario más importante es ototoxicidad y retinopatía. Sigue la pigmentación de la piel y las encías. Las encías se ponen negras, siempre encima de los dientes se ve una franja negra, siguiendo todo el trayecto. Se requieren dosis muy altas. Realmente estos efectos son con dosis altas. En algunos casos con paludismo hay que dar la dosis más alta, y ahí es donde uno teme que aparezcan, pero si se utilizan a las dosis habituales por kilo de peso, es muy raro que aparezca alguno de estos efectos secundarios. Muy raro. Obviamente se pueden utilizar en enfermos renales y hepáticos y en pacientes que ya tengan lesiones retinianas, porque se van a quedar ciegos, garantizado. Por esa razón siempre hay que preguntarle eso al paciente antes de utilizar el medicamento. El nombre comercial de la cloroquina es Aralene, el más común de todos, que es como también se puede conseguir aquí en Colombia. Y ahí están viendo ustedes, son las formas agudas de VIVAX y las recaídas, y ojo, las enfermedades autoinmunes, donde el valor está en que no dejen que la persona se deforme, ¿no? En artritis reumatoidea la persona no se deforma. Y acuérdense que eso es lo más importante de una persona con artritis reumatoidea, poder seguir usando las manos todo el tiempo, porque si no se deforman muy feo y pierden la capacidad para trabajar, para comer, para todo. De ahí que el valor de esos medicamentos esté ahí, en ese punto. Bien, estas son las metanolquinolinas, un supergrupo también. La quinina es viejísima, fíjense que se conoce desde 1630, pues bueno, el sabio Mutis es el primero que hace la descripción de la quinina. Y del arbolito, el árbol se llama chinchona, pues ahí están viendo los dibujos originales de la especie botánica. Esta es la chinchona o cincona, como se conoce, de ahí se deriva la quinina, pero los otros dos sí son productos de síntesis química. El mecanismo de resistencia es muy interesante, porque fíjense que lo que hace el parásito es destruir el medicamento metabólicamente, es decir, desarrolla paquetes enzimáticos que son capaces de fragmentar la chinchona o el componente químico de la chinchona y destruir el medicamento por incremento de la actividad metabólica. Tristemente las metanolquinolinas han perdido potencia. La única que, de estas tres que tenemos acá, la única que todavía tiene poder es la mefloquina, que es, digamos, la más reciente, pero quinina existe, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil no encontrarle resistencia. Bien, el origen, pues ya lo vieron ustedes, es la chinchona, que pues actualmente se fabrica por síntesis química, muy bueno para falsípar, y a veces uno encuentra la posibilidad que no, usted parece secretaria, ellas dos, ¿no? Habla y habla para un lado y para el otro, pero yo creo que son, usted también sabe, usted parece de visita a otro lado. Y ahora tengo mis referencias telescópicas. Ustedes dos iban a charlar a otro lado. Lo ideal es que sea hoy, o si no, hoy por terminar la clase. Bien, tengan en cuenta eso. Aquí en Colombia se consigue gluconato de quinina para las crisis graves de paludismo en pacientes que están
evolucionando por falciparum a fiebre negra hemoglobinúrica y donde se requiere que el medicamento concentre muy rápidamente. Aquí en Colombia se consigue en formas inyectables. Del resto, pues la que más se consigue es la forma oral. Pero no les olvides, el gluconato de quinina para inyección se consigue aquí en Colombia. Recuerden que falciparum si tenemos casi el 50%, ¿no? Pues está repartido. Bien, en cuanto a la distribución, como pueden ver, el gran valor de las metanolquinolinas está aquí, en que se mete a los glóbulos rojos parasitarios. Ese es el gran valor de las metanolquinolinas. Y claro, hace efecto exactamente sobre la célula enferma, lo que reduce dramáticamente la destrucción de glóbulos rojos, porque controla megasoitos, la forma de diseminarse. También concentra en hígado, pero no puede destruir los hipnozoitos. No puede. Por esa razón, siempre que hay hipnozoitos, el medicamento que se tiene que utilizar es la primaquina. Espero que no les olvide, se los he dicho como 20 veces. No sé por qué alguna pregunta trae eso. Entonces, el examen. Entonces, la primaquina. Esas para hipnozoitos, primaquina. Es decir, las 8 aminoquinolinas. Bien, la otra cosa es la gran teratogenicidad. La quinina es utilizada por los aborígenes en la selva para abortar. Por esa razón, no debe ser utilizada en mujeres con embarazo reciente. Pero además de eso, es decir, induce el aborto, pero además de eso es teratogénico. Tiene los dos riesgos, para que lo tengan en cuenta. El metabolismo es hepático, mayor que el anterior grupo. Recuerden que el anterior era 30%, este ya es 80%, y la excreción es renal. Recuerden que el anterior se eliminaba casi inalterada por el riñón, la eliminación es renal. Por supuesto, el gran valor, como les decía, la metanolquinolinas está aquí y ese se vuelve su efecto secundario, concentran en el corazón. Por eso es que se utilizan para el tratamiento de arritmias cardíacas, el quinidindurules. ¿Por qué? Pues porque producen bradicardia, bloquean el nodo AB y el nodo sinoauricular requetiflaco, los bloquean ambos. Por eso es que cuando uno tiene una arritmia supraventricular, este es un buen medicamento para las arritmias cardíacas. Obviamente, en paludismo se convierte en un problema porque ahí aparecen todos los efectos secundarios: bradicardia, hipotensión, arritmias y bloqueo AB. Pueden producir paro cardíaco. Cuando a uno se le va la mano con metanolquinolinas, la cara de las personas se pone roja, roja, roja y suda altísimo. Por eso, esto es cuando uno bien la dosis. Puede producir hipoglicemia, ojo. Aumenta la liberación de insulina en el páncreas y eso conduce a crisis hipoglicémicas. De hecho, cuando se da quinina, cuando se dan metanolquinolinas en muchas partes, siempre la dan apenas termina de desayunar la persona o apenas termina de tomar la cena, porque se da 2 veces al día. Entonces, siempre para prevenir las crisis de hipoglicemia, se va a liberar más insulina con el medicamento y puede haber hipersensibilidad con un pequeño agravante. El paciente ya tiene hemólisis y esto puede producir hemólisis. Si se dan cuenta, comparado con el grupo anterior, este sí de verdad tiene efectos secundarios serios. El otro, la ototoxicidad y la lesión de retina se daban en tratamientos a largo plazo, pero aquí sí es siempre común. Yo pues lo he usado por el quinidindurules. Aún así, ya como han salido medicamentos mejores, ya casi no lo uso porque ya no, realmente es un medicamento muy serio en cuanto a su forma de concentrar el corazón. Entonces traten de no olvidar ese efecto secundario tan importante, el del aparato circulatorio. Bien. Ahora, si a uno se le va la mano en la dosis, no la calcula muy bien, aparece lo que se llama el chinchonismo o cinconismo, que es una intoxicación por cincona, o por chinchona. Y esa intoxicación, si ustedes se dan cuenta, solo o de oído o de ojos. Entonces, tremendo dolor de cabeza y ganas de vomitar, pero es disminución de la respuesta auditiva, tinnitus y vértigo, o fotofobia, xeroftalmia y midriasis.
visión borrosa, si le quieren decir, para resumir. Este es el sinconismo, cuando uno calcula más las dosis. Ya les acabo de decir que cuando la piel se pone roja, roja, roja con crisis sudorales es precisamente porque a uno se le va la mano en calcular la dosis y acaba complicando al paciente. Por eso tengan en cuenta entonces la toxicidad de las metanolquinolinas o sinconismo. Aquí en Colombia se consigue mefloquina solita en tabletas de 250 miligramos. Mefaquín casi no se consigue con su nombre genérico. Y del resto, pues ya les había mostrado el resumen de para qué se utiliza, entonces ahí no tenemos problema. La artemisinina es un producto asiático. Por este producto hubo un premio Nobel de Medicina recientemente, hace como 5 años, para la doctora Schwann, que recibió. Ella amablemente donó todos esos millones de dólares que le dieron a la humanidad el día que recibió el premio. Pero es un producto asiático. Ahí están viendo la foto de la matica, que se llama Artemisia annua. También ahí tienen la imagen del mecanismo de acción, que ya se los había informado previamente. Esta puede administrarse solita o con el lumefantrine, que era lo que les decía, pero aquí en Colombia viene junta. Si se toma solamente como se maneja en el Asia, que es con este medicamento, este es el medicamento de elección en Asia, porque es el que menos resistencias tiene actualmente, aunque ya tristemente también se está perdiendo eso, pues el mecanismo de la resistencia está en que el parásito cambia la vía con que hace el metabolismo dentro, como metaboliza la hemoglobina, y por lo tanto al cambiar la vía, entonces aprende a separar el hierro de la hemoglobina, expulsa el hierro y se queda con la hemoglobina. Es muy hábil en hacerlo, por eso les digo que ya se está perdiendo mucho el efecto. Entonces digamos que aquí es un cambio en el metabolismo de la hemoglobina, que es digamos, el mecanismo de acción principal de la artemisinina. Ya les dije, este es pues ahora se fabrica en las industrias, pero es originario de una planta. El gran valor es que, fíjense que coge las opciones más graves para Colombia, por eso es que nosotros se lo compramos a los asiáticos todo el tiempo. Cubre falciparum con el lumefantrine, que es como se utiliza aquí en Colombia. Ahí está la razón para que aquí no se utilice sobre, porque nosotros tenemos 49% de falciparum. Con el Vivax, también con lumefantrine, por la misma razón, y cuando es falciparum y Vivax, con primaquina. Pero si se dan cuenta, en Colombia se cubren las formas graves de paludismo que nosotros tenemos acá, asociado a una comprimaquina, dependiendo si hay plasmodium vivax de por medio. Por esa razón es un producto muy importante para nosotros. Se puede conseguir inyectado, se puede conseguir bajo la forma oral, aunque aquí siempre se coloca oral. La distribución es muy buena. Es teratogénico, tenganlo en cuenta. Si se dan cuenta que todos los grupos hasta ahora tienen asociado el riesgo de categoría con el embarazo, y es la medicina. Eso sí es un gran valor. Por eso en algunos trabajos, algunos de ustedes colocaron que esto se puede utilizar como profilaxis, lo que no es correcto. Pero esto tiene valor porque el parásito pierde su capacidad de reproducirse en el anofeles, porque destruye los gametocitos. Entonces ya no puede reproducirse. Eso no se puede tomar como profilaxis, pero algunos de ustedes lo relacionan. A mí me parece que es interesante que lo hayan colocado de esa manera. Veníamos de metabolismo del 30%, 80% y ahora 100%. Para y la excreción es renal, fundamentalmente. Muy buen grupo. El efecto secundario aquí es el siempre, sobre todo el aumento de las enzimas hepáticas. Eso está casi que garantizado. Pero ojo, puede producir disminución en la producción de reticulocitos, neutrófilos y en el total del conteo de blancos. Es decir, en la suma de toda la serie blanca, eso se llama leucopenia. Ahora, si uno discrimina la leucopenia, lo que más bajan son los neutrófilos en relación con todas las otras
células de la serie blanca. Y en el corazón aumenta el intervalo QT. La más común aquí, indudablemente, la elevación de las enzimas hepáticas. Y la más común de todas. Recuerden que el metabolismo hepático es global, es total. De todas formas, es un medicamento muy bueno, con relativamente bajos efectos secundarios. Mientras uno calcule bien la dosis, ahí no va a haber ningún problema. Y la elevación de las enzimas hepáticas es transitoria, apenas se suspende el medicamento, inmediatamente las enzimas hepáticas bajan, lo que quiere decir que no es hepatotóxico, solamente retarda los procesos relacionados con el metabolismo de otras sustancias en el hígado. Bien, ya las indicaciones las conocen todas muy bien, ya se las mostré, pero realmente lo que nos interesa como país es que cubre los dos riesgos grandes que tenemos, asociados o no con la prima química. Bueno, les hago énfasis en esta última, ¿no? Infecciones, en la cuarta. Infecciones complicadas por falciparonovivax en asocio con doxiciclina o clindamicina. Que diría, son más resistencias, ¿no? El Chocó tiene una incidencia altísima de resistencia con estos medicamentos. Bien, y esta es la tobacona proguanil, que ya les había hecho la aclaración. No se conocen mucho, pero se cree que el más importante cuando aparece contra la tobacona proguanil es un mecanismo de resistencia cruzada. Recuerden que este medicamento se ha utilizado mucho en pacientes con neumonía por neumocitis girovecii, pacientes con VIH-Sida, y parece que ahí en estos contactos de la sangre de un paciente VIH-Sida, en la selva, en tierra caliente, en el Chocó, en todo eso, junto con el plasmodium, ha permitido que el plasmodium tome la información genética del medicamento y fabrique la resistencia. No se conoce muy bien, eso es una teoría, pero es la que más se acerca a la realidad. Y hay otro limitante aquí, y es que recuerden que yo puedo utilizar solo atobacona o solo proguanil, pero aquí en Colombia, pues, por ser para fines de paludismo, se utilizan ambas. De ahí que cueste más trabajo saber cuál es el problema realmente. La tobacona es un pigmento y el proguanil es una vitamina. Por eso no deben ir juntos para que se sumen o se produzca sinergia en sus efectos. Ya vimos para qué se utiliza, pero quizás el valor más importante es el falciparum no complicado. O la profilaxis, eso viene en vía oral. Como todos estos, muy buena absorción, ¿no? Puede atravesar todas las barreras corporales, no tiene ningún problema, se une a proteína, lo que no hacen los otros grupos que habíamos visto. No tiene metabolismo hepático, es muy bajito. El metabolismo, fíjense que las otras sí lo tenían en proporciones variables, esta no, y la eliminación es por materia fecal. Es quizás lo que cambia el grupo. No utiliza el riñón para ser eliminado, sino que lo hace por la materia fecal. En cuanto a los efectos secundarios, pues miren que aquí viene el segundo grupo que puede afectar la sangre: anemia, neutropenia. En el otro era reticulocitopenia también, ¿no? Disminución de blancos, de neutrófilos y de reticulocitos. Elevación de las enzimas hepáticas, igual que en el grupo anterior, y tendencia a la depresión y cefalea, que digamos es un efecto ahí asociado que no habíamos referenciado con otros grupos. Un poquito cerca el dolor de cabeza con relación de los órganos de los sentidos, pero del resto no. Eso es buen grupo de medicamentos, y sobre todo que los efectos secundarios muy dependientes de la dosis se dan rara vez, realmente se dan con una frecuencia muy baja. Ahí están las indicaciones, que eran las mismas que ya teníamos previamente. Y pues el último aquí son las 8-aminoquinolinas. Recuerden que solo hay un medicamento aquí, que es la primaquina. En Colombia se consigue como neuquepenil,
o como primaquina, como cualquiera de esos dos. Y recuerden que esta es ideal para tratar hipnozoides, es decir, las formas que se quedan en el hígado, y sobre todo Vivax, que es el que nos interesa a nosotros. Bien, de las 8-aminoquinolinas el mecanismo de resistencia es también por resistencia cruzada con otros antipaludicos. Ese sí está ampliamente descrito. Siempre que utiliza primaquina y aparece resistencia a uno de los medicamentos con que se colocó la primaquina, aparece la resistencia de la primaquina. Pero, ojo con lo que viene, no solo tiene que ser por el haberlo usado con otro antipalúdico. Los casos de resistencia cruzada con primaquina se relacionan íntimamente con el hecho de haber calculado mal la dosis. Entonces, para que haya resistencia se requiere obligatoriamente que se haya dado una dosis baja del medicamento, no la que correspondía por kilo de peso, y eso es lo que facilita la aparición de la resistencia cruzada. En otros términos, es un error médico, porque con primaquina viene una tabla de dosificación muy estricta, igual que con todos estos. Y el origen de las 8-aminoquinolinas pues es el azul de metileno, aunque actualmente se hace por síntesis química. Y insisto, siempre que vean las formas de hipnozoides es que se utilizan Vivax o Alimalar, siempre asociado con otro. Y si es falciparum solo, cuando el falciparum esté en contaminación asociada con Vivax, no se les olvide eso. Siempre que se utiliza primaquina tiene que ser con alguna de las formas que produzca hipnozoides. El más importante es el Vivax. Me quedan el oval y el malaria. El falciparum nunca produce hipnozoides, nunca. El falciparum no tiene eso. Por esa razón, la primaquina se coloca en las otras contaminaciones. Tenganlo en cuenta. Siempre se consigue por vía oral. Es muy bueno. Es un super medicamento. Estos son tabletas de 1 miligramo para dar por 15 días. Y todo va muy bien, solo que no se puede utilizar en mujeres embarazadas. El metabolismo es hepático y la excreción es exclusivamente renal. Es un medicamento maravilloso. Pero recuerden, la indicación obligatoria es el tipo de plasmodium que tenga el paciente. No se puede utilizar en todos. Los efectos secundarios, pues el más común es el de arriba, pero ojo, anemia hemolítica en pacientes con glucosa 6-fosfatidilcisteína. Aquí en Colombia, la población más grande de deficiencia de glucosa 6-fosfatos en el Chocó, pacientes negros en el Chocó, que son los que más hacen esa deficiencia, porque eso viene del Mediterráneo, eso es africano. Entonces aquí los tenemos es allá. Leucocitosis y methemoglobina, muy importante, pero depende de la dosis. Y no se puede dar en menores de 2 años, en mujeres embarazadas, y obviamente pues en personas que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfatidilcisteína. Realmente uno tiene que sospecharlo por el paciente. Si uno está en el Chocó y sabe que estas personas negras que tengan su ascendencia en África, pues hay que sospechar y pensarlo antes de colocar el medicamento. Esto ya se los he aclarado muchas veces. Bien, ojo, combinaciones para el tratamiento del paludismo que se utilizan cuando hay resistencias o fallas terapéuticas. Son 3 de acuerdo con el Ministerio de Salud en Colombia. 1, quinina más clindamicina, la otra primaquina más clinda o doxy, y la otra atobacona proguanil. Esas son las, digamos, avaladas por el Ministerio, que todavía siguen funcionando, que todavía se utilizan. ¿Preguntas? Me pareció bueno. Bien, entonces, la siguiente vez que nos veamos, sí